Bienvenida a este podcast de Navegando en la Crianza. Soy Paula Ortiz, madre y psicóloga clínica, y en estos 10 minutos hablaré de ciertos temas que creo necesarios que conozcas como madre, además de explicar estrategias psicológicas y recursos que te ayuden en tu día a día. Gracias por sacar estos 10 minutos de tu tiempo para estar aquí conmigo, que como madre sé que suelen ser complicados de obtener. Así que sin más, empezamos. En el episodio anterior hablábamos de qué es la ansiedad, ¿no? De que es ese estado de hiperalerta que puede aparecer durante el posparto, la crianza y en muchos otros momentos de nuestra vida, ¿no? Y de cómo nuestro sistema de alarma puede activarse tanto ante una amenaza real como ante una situación que estamos imaginando. Así que hoy quiero continuar hablando de esa ansiedad, pero desde otro punto de vista, ¿no? Muchas veces no es únicamente lo que sentimos lo que nos hace sufrir, sino que también influye la forma en la que intentamos manejarlo, ¿vale? Por eso la primera pregunta que debemos hacernos es ¿a qué concretamente tienes miedo? Porque la ansiedad al final está profundamente relacionada con el miedo. No siempre es un miedo claro, concreto. A veces no podemos decir inmediatamente tengo miedo exactamente a esto, porque puede aparecer como una inquietud, como presión, como pensamientos constantes, tensión, necesidad de comprobar o sensación de que algo malo puede suceder, ¿no? Todo eso pueden ser las consecuencias de esa activación y de esa ansiedad. Pero, como comentaba antes, una de las primeras preguntas que podemos hacernos es ¿a qué tengo miedo? Tengo miedo, por ejemplo, a que le ocurra algo a mi hijo, tengo miedo de no saber reaccionar, tengo miedo de equivocarme como madre, tengo miedo de perder el control, tengo miedo de no poder soportar lo que estoy sintiendo ahora mismo, de que esta sensación no desaparezca nunca, ¿vale? Nos tenemos que preguntar esto porque nos ayuda a pasar de una sensación general y difusa a algo más concreto que sí podemos empezar a observar. Porque la ansiedad al final no es algo que haya que arrancar o haya que evitar directamente cuando se presenta, ¿vale? Porque es una respuesta formada por distintos síntomas, digamos, pueden ser físicos, emocionales, cognitivos, conductuales. Y lo que necesitamos realmente es ayudar, o aprender a manejar esos síntomas para que no sean tan intensos, tan dolorosos o tan incapacitantes como lo pueden estar siendo en muchos momentos, ¿no? Es decir, no se trata únicamente de decir quiero que desaparezca, que evidentemente en muchas ocasiones tenemos ese deseo, ¿no? Se trata de estudiar, digamos, cómo me estoy relacionando con lo que siento, ¿vale? Porque la ansiedad no se va a poder eliminar del todo nunca. Es una reacción fisiológica completamente natural y normal. Es útil, es decir, como decía en el podcast anterior, tiene una utilidad funcional y real, ¿vale? Es decir, la ansiedad no tiene que desaparecer por completo porque nunca vamos a conseguir eso. Necesitamos siempre cierto nivel de activación para enfrentarnos a determinadas situaciones, a muchas situaciones de nuestra vida en general, ¿no? Pero repito, el problema sí aparece cuando esa activación es desproporcionada, se mantiene cuando incluso ese peligro pues ha pasado o comienza a dominar, por ejemplo, nuestras decisiones en el día a día, ¿no? Y la pregunta entonces no sería ¿cómo elimino mi ansiedad? ¿Vale? Que muchas veces se dan esos consejos
erróneos de haciendo esto tu ansiedad desaparece. Eso es un absurdo y no es real, ¿vale? Lo que habría que preguntarse es cómo puedo tener un nivel de activación adecuado para esta situación concreta sin que llegue a controlarme. Esa sería la pregunta clave. Es decir, se trata de tener una ansiedad proporcionada al momento. No necesitamos estar completamente tranquilas ante cualquier circunstancia, sino que necesitamos que nuestra respuesta se ajuste a lo que realmente está ocurriendo. Y para conseguirlo tenemos que observar qué hacemos cuando aparece esa ansiedad. Es decir, porque muchas veces, muchas de las cosas que hacemos para reducirla, que también lo comentaba en el podcast anterior, puede terminar empeorándola. Por un ejemplo que escuché a un compañero no hace mucho es que tú puedes ir por el campo y caerte en un pozo, ¿vale? Pero entender o intentar saber por qué te has caído en el pozo no te va a sacar del pozo. Es decir, no para superar esa ansiedad no es necesario descubrir exactamente de dónde viene. Entender nuestra historia, los acontecimientos que hemos vivido, los factores que han contribuido al problema que podemos tener en ese momento, puede ser importante, ¿vale? Puede ayudarnos a conocernos, a dar un sentido a lo sucedido y a prevenir determinadas situaciones en el futuro, pero conocer el origen no siempre reduce por sí solo la ansiedad que estás sintiendo, ¿no? Es decir, conocer por qué me he caído al pozo, hombre, puede evitar, evidentemente, en un futuro que a lo mejor vuelvas a caer, pero en el momento en el que necesitas salir del pozo, de poca utilidad te va a ser, ¿no? Entonces, cuando, digamos, ya estés fuera de ese pozo, ¿no? Sigo con el ejemplo, pues ya podrás estudiar cómo evitar volver a caer, ¿vale? Pero lo que quiero explicar es que el origen o darle constantemente vueltas al porqué muchas veces también nos lleva a no salir de donde estamos, ¿no? Evidentemente el origen importa, ¿vale? O sea, significa que conocer, o sea, lo único que significa es que conocerlo no es suficiente si continuamos relacionándonos con el problema de la misma manera. Es decir, seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí y no salimos del pozo. Seguimos pensando en por qué me he caído al pozo, qué es lo que me ha llevado a estar en el pozo, por qué no he ido por otro camino y al seguir por aquí pues he acabado en esta situación. Al final, si me explico, esa forma de pensar no te va a sacar de ahí, ¿vale? Podemos saber perfectamente por qué sentimos ansiedad y seguir actuando todos los días de forma que la mantenga. Por eso, una parte fundamental del trabajo que debemos hacer es modificar esa relación que tenemos con el problema que nos ocasiona esa ansiedad, ¿no? Es decir, modificar al final la relación con la ansiedad. Cuando hablamos de cambiar nuestra relación con la ansiedad, estamos hablando de observar qué ocurre desde que aparece hasta que termina o no termina, ¿no? Tendremos que valorar el caso. Por ejemplo, siento una sensación en el pecho, pienso que algo malo está ocurriendo, empiezo a vigilar mi cuerpo. ¿Qué hago? Busco información en internet o pregunto a varias personas si creen que es grave. Que a lo mejor eso, la consecuencia es que me tranquilizo durante unos minutos, pero a lo mejor una hora después te vuelve otra vez la duda, vuelves a buscar esa información, vuelvo a pedirle a la otra persona que me tranquilice o ¿no? alivie y calme un poco esa ansiedad. Y al final la intención de todas estas conductas es sentirnos mejor. O sea, no hacemos
esas cosas para cronificar nada, evidentemente. O sea, lo estamos haciendo porque queremos aliviar ese miedo que estamos sintiendo en ese momento. Pero el resultado puede ser que nuestro cerebro aprenda: esta situación era tan peligrosa que he necesitado comprobarla, buscar información y pedir confirmación continuamente. Y eso me ha calmado. Entonces, como nuestro cerebro ha aprendido que hacer eso te calma, va a tender a repetirlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que entonces la próxima vez esa alarma se va a activar todavía antes. Por eso no basta con analizar el síntoma. Tenemos que observar qué relación hemos construido con el síntoma, con él, ¿vale? Otro mito, por ejemplo, sería pensar que si conseguimos controlarlo todo, nuestra ansiedad desaparecerá. O sea, eso es algo muy, muy común en la maternidad. Nosotras, siendo madres, muchas veces intentamos eso, controlarlo todo a nuestro alrededor, con nuestro hijo, conocerlo todo, informarnos de todo, ¿vale? Para que no le pase nada, evidentemente. Intentamos, no sé, controlar horario, alimentación, el sueño, comportamiento incluso, que pensamos en lo que puede ocurrir cuando no están con nosotras, las opiniones de las demás personas, las consecuencias, es decir, le damos muchas veces demasiadas vueltas a todo e intentamos controlar cosas que no se pueden controlar, ¿vale? Y además queremos hacerlo todo bien, etcétera, etcétera. Cuando intentamos tener ese control, lo que estamos haciendo es añadir un nuevo estresor al problema original, ¿vale? Ese propio intento de control es un estresor en sí mismo. Entonces, claro, el aprender a sostener la incertidumbre es una parte importante de ese trabajo consciente en aprender a manejar la incertidumbre que sentimos cuando no podemos controlarlo todo, ¿no? A mí me gusta explicarlo como lo hace un compañero psicólogo que se llama Víctor Amat, que dice que la vida es un 7, ¿no? No porque exista una proporción matemática exacta, sino porque es una forma de entender que podemos influir en una parte importante de nuestra vida, que sería el 70%, en este caso, por ejemplo, pero nunca podemos influir en toda al 100%. Siempre nos va a quedar un 30% que no vamos a poder controlar, ¿vale? Es decir, podemos tomar decisiones, podemos cuidarnos, podemos pedir ayuda, podemos aprender, podemos actuar de forma responsable, evidentemente, pero siempre va a existir una parte que no depende de nosotras. Y es lo que digo, se puede intentar controlar ese 70%, pero siempre habrá ese otro 30% que no podremos asegurar, nunca. Entonces, asumir esa incertidumbre muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? El manejo de esa incertidumbre no puede basarse en alcanzar una seguridad absoluta, porque esa seguridad no existe. No, eso es la experiencia humana, el 100% de seguridad jamás va a existir, ¿vale? Y al final lo que sí necesitamos es apoyarnos en la confianza, en confiar en que podrás responder si sucede algo, ¿vale? Estar preparada, evidentemente, pero no puedes prever que vaya a suceder algo, por lo tanto, lo que está en tu mano, ¿qué es? Estar preparada, simplemente, y confiar en que pues puedes pedir ayuda, o confiar en que tampoco necesitas anticiparte a cada posibilidad, porque vas a tener herramientas si surge cualquier dificultad, ¿no? Confiar en que podrás tomar una decisión suficientemente buena con la información que tienes.
Confiar también en que equivocarte en algún momento no significa que todo vaya ya a salir mal, ¿vale? Porque muchas personas se sienten inseguras precisamente porque intentan manejar la incertidumbre buscando certeza. Pero cuanto más buscan una certeza total, más evidente se hace que no pueden conseguirla, porque, repito, es imposible. Y esto les genera todavía más ansiedad. La solución al final, pues no consiste en conseguir que la vida deje de ser incierta. Consiste en aprender a vivir dentro de ese porcentaje, como decía antes, de incertidumbre, ¿no? Con ese 7 que es la vida, ¿no? Por otro lado, otra idea que debemos matizar, yo siempre hablo de esto, es que hablar del problema siempre te hace bien, ¿vale? A ver, hablar de lo que te pasa siempre puede ser, puede ser profundamente útil, ¿no? Puedes sentirte escuchada, comprendida, sentirte acompañada, pues evidentemente alivia muchísimo el sufrimiento. Y el problema no es el hecho de hablar, ¿vale? El problema es, o el problema puede aparecer cuando entramos en un círculo repetitivo en el que contamos lo mismo una y otra vez, buscando una tranquilidad inmediata que al final pues nunca termina de llegar, ¿no? Muchas veces, no sé, vamos a imaginarnos, primero tienes un problema que te genera malestar, después se lo cuentas a alguien buscando alivio, esa persona con toda su buena intención, por supuesto, intenta ayudarte, te ofrece soluciones o consejos, pero esos consejos pues no te sirven, no encajan contigo o no te funcionan. Y entonces, como no te funcionan, te sientes peor, ¿vale? Incluso puedes pensar, es que nadie me entiende, a todo el mundo le parece fácil menos a mí, o si esto que me dicen no me funciona, a ver si el problema va a ser mío, ¿no? Como sigues sintiéndote mal, vuelves a contar lo ocurrido, por ejemplo, a otra persona, incluso a la misma, buscando otra respuesta, otra explicación, otra nueva confirmación, ¿vale? Y de nuevo el alivio pues dura poco o prácticamente no llega. Y esta situación lo que ha conseguido es que ese dolor vuelva a contarse, vuelva a analizarse y vuelva a revisarse, digamos, ¿no? Y podemos terminar más agotadas, más confundidas y más centradas en todo lo que está mal. Y no porque hablar sea perjudicial, sino porque esa conversación no está produciendo quizás esa comprensión o movimiento o ningún cambio en la manera en la que nos gustaría afrontar el problema o necesitamos afrontar el problema, ¿no? Es decir, recibimos consejos muchas veces bien intencionados, pero que no nos ayudan. Nuestro entorno suele intentar ayudarnos de la mejor forma que sabe. O sea, muchas veces, ¿quién no ha escuchado eso de no pienses en eso? O intenta relajarte, tienes que relajarte, o eso a todas las madres les pasa. O disfruta del tiempo que pasa muy rápido en vez de estar dándole vueltas a lo que sea, ¿no? No sé, o tienes que ser más positiva, la típica frase del positivismo ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Pero una madre que está viviendo la ansiedad, pues es que no necesita a lo mejor esa frase bonita o que le digan lo que debería hacer, ¿no? Quizá, oye, ella por supuesto querría preocuparse menos, sabe perfectamente que le gustaría descansar, sabe que no quiere estar comprobándolo todo, ¿vale? El problema a lo mejor es que no sabe cómo dejar de hacerlo sin sentir pues que está poniendo en peligro pues o su hijo o perdiendo el control o se siente culpable, ¿vale? Entonces cuando los consejos no funcionan, pues
se siente poco comprendida y puede empezar a pensar, repito, además de todo, puedes empezar a pensar que la culpa es tuya, ¿no? Y el problema se cronifica. De ahí la importancia de, al final, disponer de una persona que no se limite a dar esos consejos, sino que te pueda realmente acompañar de una forma útil y eficaz. Alguien que nos ayude a observar qué está sucediendo, qué hacemos para resolverlo, qué efectos tiene eso y qué podemos probar de manera diferente. Que puede ser alguien del entorno que sepa escucharte sin juzgar, que te ofrece un apoyo real, ¿vale? Es maravilloso y fantástico siempre que tenemos a alguien así al lado. Pero es verdad que tengo que añadir que cuando ese malestar persiste, limita nuestra vida o sentimos que llevamos mucho tiempo dentro del mismo círculo, recurrir a una profesional siempre suele ser lo más recomendable. Así que bueno, añado aquí que si te ves en esa situación, en esas circunstancias, siempre voy a recomendar que se busque un profesional que te pueda acompañar a salir, digamos, de ese pozo, como decía antes el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces los grandes cambios en nuestra vida aparecen después de un malestar importante. Es decir, llega un momento en el que pensamos, o cambio esto o ya me quedo aquí. O sea, ¿vale? No hay otra opción. Un acontecimiento fuerte puede funcionar como un detonante que nos impulsa a modificar algo que llevábamos mucho tiempo posponiendo. ¿Vale? Es como si estás con una pareja, llevas ya unos años y bueno, estás bien, estás ahí, pero no sé, no sabes, dudas, tal, pero bueno, como es cómodo y ya estás acostumbrada, pues bueno, pues aquí sigo. ¿Vale? Y ahora de repente imaginemos que lo pillas que te está poniendo los cuernos. Pues evidentemente, aparte de que esa situación es intolerable y a no ser que tú pienses de esa forma, lo normal o lo más común es que no lo aceptes, ¿no? Y rompas con esa pareja. Bueno, ha hecho falta un acontecimiento fuerte como detonante para impulsarnos a modificar algo que al final llevábamos mucho tiempo posponiendo, porque sí, a lo mejor el detonante ha sido que le has encontrado mensajes con otra persona, por ejemplo, ¿no? Pero oye, tú llevabas ya un tiempo ahí que no estabas contenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones pues siempre generan un cambio y esos grandes cambios en nuestra vida pues sí, son como muy significativos, pero existe otro tipo de sufrimiento que es el malestar tolerable, como yo lo llamo, ¿no? No significa que sea pequeño, ¿vale? Sino que aun doliendo, es como que estamos mal, pero como seguimos funcionando, pues oye, pues ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos estando, ¿no? Y como conseguimos llegar al final del día, pues sabemos que algo necesita cambiar, pero todavía podemos sostenerlo. Y cuando llega ese sufrimiento tolerable, muchas veces no aparece ese detonante fuerte que nos impulsa a hacer el cambio radical, pues tendemos a ser por naturaleza conservadores y quedarnos en lo que conocemos, incluso cuando no nos hace bien, suele ser también tristemente lo más común, ¿vale? Como el refrán este que dice más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pues a mí me parece un refrán que es terrible como consejo, ¿no? Pero explica bien cómo podemos permanecer en una situación que nos provoca dolor porque la alternativa implica incertidumbre, ¿vale? No estoy diciendo, evidentemente, que tengamos que esperar a sufrir muchísimo para cambiar, ¿vale? Es todo lo contrario. O sea, no necesitamos llegar a ese límite. Lo que estoy diciendo es
que cuando nos acostumbramos a vivir con un nivel elevado pero soportable de esa ansiedad, podemos terminar aceptándolo como si fuera nuestra forma normal de vivir, ¿vale? Y esa lucha constante contra ese malestar, entre comillas, tolerable, también genera un gran malestar a su vez. Porque muchas veces la ansiedad se mantiene porque las soluciones que has utilizado para aliviarla solo han funcionado durante un momento o esas mismas soluciones terminan reforzando la idea de que existe un peligro que debes controlar constantemente, ¿no? Y repito, no necesitas descubrir una explicación perfecta antes de intentar cambiar. No necesitas controlar el 100% de tu vida, no necesitas recibir o escuchar consejos de todo el mundo. Y tampoco necesitas esperar a que el malestar sea pues al final insoportable para poder pedir ayuda, ¿no? Puedes empezar observando la relación, digamos, que has construido con el problema. ¿Qué haces? ¿Qué evitas? ¿Qué intentas controlar? ¿Qué necesitas comprobar? ¿Qué tranquilidad buscas una y otra vez? ¿Qué podrías hacer, digamos, al final de una forma diferente? Porque quizás no puedes evitar que la ansiedad aparezca, que como decía antes, pues muchas veces es imposible, y menos en determinados momentos, ¿no? Pero sí puedes aprender a relacionarte con ella de manera que no termine controlando tu vida, tus decisiones, la manera en la que estás viviendo tu maternidad, ¿no? Porque cuando una madre lleva mucho tiempo atrapada en ese círculo, no necesita que le digan simplemente que deje de preocuparse o que se organice mejor o etcétera, etcétera. Necesitamos sentirnos comprendidas, necesitamos disponer de apoyo real y necesitamos al final encontrar una forma diferente de avanzar.